el más alto es el número 9, que tiene riesgo intolerable. Esto suma una calidad, al sumarlo, identificación de riesgos de cierta operación, se van sumando. Entonces, cuanto más alto sea el riesgo, más inminente es la probabilidad del accidente y más cuantificable y valorable puede ser. Entonces, ahí vamos a tener una idea de todos los antecedentes que hemos tenido evaluando anteriormente, poder cuantificarlos y valorarlos. Entonces, ahí vamos a poder analizar y tener una conclusión de que el riesgo que se puede suceder en determinada acción laboral ya es inminente. Entonces, ahí vamos a tener que prever, dar nuestro informe, diciendo si es procedente la operación, o bien se cancela o se mejora, o vemos otro rumbo, cómo tomar con unas mejores calidad de operación, tanto de seguridad y salud del operador, ¿no? O hasta la misma mano. La estimación y evaluación del riesgo, ¿no? Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior forman la base para decidir si requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la depuración de las acciones. En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida para toma de decisiones. La tabla también indica que los esfuerzos precisos para el control de riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control deben ser proporcionales al riesgo. Porque si no estamos hablando, todo es proporcional, ¿no? Por eso hay una igualdad cuando elige el riesgo, ¿no? ¿Es igual a qué? A la certidumbre, ¿no? A la parte de la que es la acción tomada, ¿no? Ya lo que se sabe que va a ser la acción. O sea, la reacción, mejor dicho. Niveles de riesgos. Tenemos el no significativo, el poco significativo, el moderado significativo y el intolerable. Que el intolerable era como lo marcamos con una categoría número 9 en rojo. Bueno, no significativos, según la profundidad de análisis que se está realizando, no se requiere ninguna acción inmediata y no es necesario guardar registros documentados, ¿no? En el poco significativo, los controles son suficientes, se debe dar prioridad al control de riesgos más importantes, se requiere seguimiento para asegurar que mantengan los controles, inspecciones, auditorías y controles demás que se puedan dar por la parte de gente del área de seguridad o de la jefatura de seguridad, ¿no? de la compañía. Moderado, deben tomarse recaudos para reducir el riesgo. Deben implementarse medidas de reducción de los riesgos dentro de un lapso definido cuando el riesgo está asociado con consecuencias extremadamente dañinas. O sea, acá las evaluaciones anteriores o las que se hicieron como en un poco significativo y significativo, ya debe mitigarse. O sea, y acá vemos que el nivel de riesgo es muy fuerte que puede ocasionar un accidente, entonces la caída de 100. ¿Es posible que siga la operación con ese determinado riesgo o es mejor cambiar la operación para dar una mejor calidad de labor y evitar el riesgo? O sea, evitar el accidente. O sea, esto es ya la forma como se va valorando, introduciendo los datos. Significativo. No debe comenzar el trabajo hasta que haya reducido el riesgo. Cuando el riesgo involucra trabajo proceso de tomarse acción urgente. O sea, acá ya está definitiva, pase por el proceso. Ya realmente se sabe que el riesgo es inminente y va a ocasionar o va a colapsar. Y va a originar un daño quizás hasta de incapacidad, y más que de incapacidad, ¿no? Hasta la muerte del personal o de la persona que trabaja en esa operación. Y el intolerable es que cuando a veces muchas de las empresas de control de riesgo a veces empiezan cuando el proceso de producción o instalación de planta empieza a iniciarse, no de operación. Entonces ahí van a ir evaluando los riesgos inminentes que se pueden dar posteriormente cuando se ponga en marcha la planta. Entonces es mejor ya desde ahí ir evaluando los riesgos posibles que se den. Y si vemos de que y se evalúa y se analiza, y se valoriza y se cuantifica que el riesgo es altamente intolerable, mejor esa operación no va, cambiemos de operación. Vemos una mejor operación alternativa al proceso que lleve consigo a la misma finalidad, pero que evite el riesgo, ¿no? La valoración del riesgo. En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida para la forma de decisión. La tabla también indica que los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse la medida de control deben ser proporcionales al riesgo, como les expliqué a la fórmula. Análisis de riesgo de las tareas. El desarrollo de maneras de eliminar los peligros y incidentes potenciales, ¿no? ¿Cómo se maneja esto? Buscando mejores maneras totalmente distintas para ejecutar la tarea. ¿Se identifican qué hacer o no hacer para impedir el accidente? ¿O cómo hacerlo? Por eso era muy importante cuando les expliqué de que el profesional no solamente puede ser el crítico de la operación, sino también ser el constructor de la nueva operación para evitar el riesgo, ¿no? Y eso es parte del conocimiento profesional y técnico que tengas para el manejo del control de la operación. Eso es de acuerdo a tu nivel profesional que tengas, de acuerdo a la situación inmersa que estés también en la operación, ¿no?
Identificar qué modificaciones en el medio ambiente, herramientas, equipos, materiales de trabajo que impedirían el accidente, ¿no? Si vemos que el área de operación es un sitio muy confinado donde existe quizás, no existe una iluminación adecuada, donde el operador va a tener que manejar equipos pesados como por ejemplo quizás una perforadora, combos y picos, y no puede ver bien, puede ocasionarse que hasta el mismo se lesione personalmente sin intención de hacerlo, sino por la falta de luz. Entonces es adecuarle la mejor condición de trabajo al operador, ¿no? Darle la mejor calidad para que el operador pueda tener un eficiente trabajo y ser más operacional. ¿Considere cambios que puedan reducir la frecuencia de los trabajos de reparación de servicios? Por supuesto. Si tú prevés que un equipo va a tener una mala operación, le está diciendo a la gente de seguridad de que ese equipo va a tener una parada a cualquier momento. Y en procesos continuos de operación, una parada pues demanda costos, ¿no? Normalmente siempre hay, en una operación continua, los costos son muy aceptables siempre y cuando sean con rendimiento de fabricación de la producción. Pero cuando son costos de paradas indeseables, caramba, la producción se mata. Si le digo, por ejemplo, les explico, ¿no? Si un camión, por ejemplo, un Hoppa 400 toneladas, o el IRA 420 que se conoce, o el 240, está en conducción. Son camiones que vienen con sistema de GPS y sistemas SCADA tan precisos que ya tienen un control lógico por un operador. Y este operador solamente en una pantalla sentado sabe el tonelaje que va, sabe cómo va el amortiguamiento, sabe cuánto va el combustible, sabe si el chofer está manejando de la manera más adecuada, ¿no? Sabe si el nivel de presión de la llanta es la adecuada, sabe que si va por su carril o sabe que si está dando las curvas a una velocidad no determinada. Entonces va a analizar la mejor operación del conductor para poder evaluar un riesgo posterior, pero el riesgo está ahí, pero él lo está manejando. Él está manejando las variables que dijeron que ese camión puede tener suceder cualquier momento un accidente. Pero ¿qué pasará si sucede? Entonces, si al suceder, ese camión tiene que llegar a una determinada maneja de determinados tiempos de operación, ¿no? Si ese vacío se queda, el camión que está atrás se va a entrampar y no va a seguir avanzando. Entonces ahí viene el manejo de contingencia. Llegar que ese camión se retire del camino, prever la mejor forma o ver que la descarga de ese mineral no se afecte para que la operación siga continua. Porque toda la operación sigue así. Se va, ahí tiene que llegar al pad, el pad se cianura, baja la solución prenda, entra el Merry Crown, sigue el proceso de cementación, fundición y el horno. Entonces, si yo digo que de acá a 15 días y 15 horas tengo que tener mi obtención del producto final, tiene que ser en ese plazo, porque la venta está dada con ese plazo. Si pasas, vienen castigos. Los castigos frente a una producción de alto tonelaje no son miles de soles, no son millones de soles. Entonces, eso origina, o sea, solamente por entre ese volquete ocasionó pues una desmejora continua el proceso, ¿no? Verifica la solución por observación y discusión con los ejecutores. Eso es lo que le decía, cuando a veces hay mucha clasificación de los problemas se dan por observaciones de operación. Entonces siempre es bueno, la observación es lo más importante, ser lo más minucioso posible que sea.